Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar sobre el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo semiconductor que permite el trabajo en tensión inversa mediante el paso de sus cargas minoritarias por el cristal semiconductor. Básicamente el diodo Zener es un diodo normal que funciona como cualquier otro diodo, pero con la característica que cuando supera cierta tensión inversa conduce en el otro sentido. Como ya visto en otros vídeos, el cristal semiconductor genera conjuntos electrón-hueco mediante el aumento de temperatura, conjuntos que se neutralizan continuamente. Si aplicamos una tensión al cristal y lo polarizamos, la creación de pares electrón-huecos va a ser continua. En un diodo habitual, los electrones que se repudian de un cristal tipo N son atraídos hacia el cristal tipo P pasando por la juntura a partir de los 0,7 voltios de tensión. Así, la circulación de corriente es directa cuando los electrones van del cristal tipo N al cristal tipo P e indirecta cuando van del cristal tipo P al cristal tipo N. En la zona directa, un diodo Zener conduce igual que un diodo normal, a partir de los 0,7 voltios. En la zona de fuga, entre los 0 voltios y la tensión Zener, en el diodo Zener aumenta la barrera potencial. En un diodo normal, la barrera potencial tiene un tamaño establecido para su óptimo funcionamiento. Sin embargo, como podrás apreciar, el tamaño de la barrera de potencial de un diodo Zener es inferior en la de un diodo habitual, ya que es necesario para el funcionamiento de la zona inversa. Hacer una zona de presión más pequeña se consigue dopando más los cristales. Cuando un cristal está dopado como el del Zener, la zona de depleción es muy estrecha. Por este motivo, el campo eléctrico en la zona de depleción es muy intenso. Cuando se supera la tensión de 300.000 voltios por centímetro cuadrado de superficie, el campo es suficientemente fuerte como para empujar los electrones fuera de la órbita de valencia de sus átomos. La creación de electrones libres de esta forma se conoce como el efecto Zener. Cuando se conecta inversamente un diodo Zener, aumenta la barrera potencial de manera exponencial, de acuerdo a la tensión inversa aplicada al mismo diodo. Durante el aumento de la tensión inversa, se produce la combinación de electrones huecos de manera inversa, rompiendo los enlaces covalentes del dipolo, aumentando la corriente inversa por la unión y generando más calor. Llegados a un valor inverso límite, el diodo se rompe debido al calor producido por los dipolos de la zona polar, debido a que el campo de la zona polar es tan grande que está desligando pares electrón huecos rápidamente y que la energía que les confiere es suficiente como para ceder mucho calor a la unión, lo cual termina por estropear el diodo. Comprobar el funcionamiento de un diodo Zener es muy sencillo. Basta tener un transformador con selector de tensión, una resistencia para limitar la corriente del diodo, un LED y un diodo Zener. Para el experimento voy a utilizar un diodo Zener C6V8PH, que es un diodo Zener que conduce en inversa a partir de los 8 voltios. Lo primero que haré será montar el circuito con el Lightwire. Para ello utilizaré una fuente regulada, un diodo Zener, un diodo LED y una resistencia de 1 kΩ. Directo, cuando aumenta la alimentación del circuito, observa cómo se ilumina el LED, ya que el Zener se comporta como un diodo normal. Montando el circuito en la placa protoboard se consigue el mismo resultado siempre que conectemos el cátodo del Zener al terminal negativo. En el vídeo he utilizado una resistencia de 2 kΩ. No afectará al rendimiento del circuito porque simplemente circulará menos intensidad de corriente. En modo directa el LED se encenderá y eso indicará un buen funcionamiento del diodo Zener. Aquí se ilumina el diodo LED porque el diodo Zener está polarizado en sentido directo, de positivo a negativo. Observa que cuando cambiamos el sentido del diodo LED, el sentido del diodo Zener, el LED se apaga. Cuando aumentamos la tensión de alimentación en inversa hasta que la alimentación no supere el valor de la tensión Zener, el diodo Zener no empieza a conducir, tras la cual, cuando se alcanza dicha tensión y superior, comienza a conducir con lo que se entiende el diodo LED.
Volviendo a nuestro circuito Lightwire, invertimos el sentido del diodo y en las propiedades del Zener ponemos que tenga una tensión Zener de 8,4 voltios. Observa que cuando el valor de la fuente supera los 10 voltios se enciende el LED y aumenta la intensidad a mayor tensión en inversa.